pues todo empezó en 1890, que no está en este momento, ¿no? Porque ahora celebramos el 125 aniversario. Y justamente hace 125 años que mi bisabuelo empezó pues con unas cuadras. Fue la primera generación la que dio el paso más importante y la segunda. Entonces emplearon no solamente las cuadras, sino que hicieron ya la posta, porque empezamos con el nombre de posta, que era el sitio de los carruajes, de las diligencias y de los animales. Siempre se ha procurado mantener la de los bisabuelos, ya por decirlo, porque antiguamente cocinábamos con cocina de carbón y de leña, y esto es lo que todavía mantenemos vivo. No es la misma cocina, efectivamente, porque ya han pasado ya varias generaciones, pero actualmente la cocina que disponemos ya tiene 60 años. Todavía cocinamos con las cazuelas de barro y las recetas de los abuelos y bisabuelos. La receta es muy fácil: paciencia, ganas de cocinar, lentitud, porque la cocina es lenta, y sobre todo la cocina de antes, ¿no? De los sabores tradicionales, las cazuelas de barro, y tapar las cazuelas. Y el resto nosotros le llamábamos ahogar la comida. Y esto quiere decir que son 3-4 horas de cocción. Lo que sí procuramos hacer es cocinar de temporada. Pero hay unos platos típicos que la gente la pide todo el año, que es la perdiz, es el ahogado, que le llaman ofegar, pero es el ahogado, las habas a la catalana, los canalones de la abuela, la sopa, el cocido, y evidentemente todo lo que sea cocina lenta y con muchos mimos. Un poquito es la cocina que procuramos todavía mantener. O sea que yo también lo que invito es a toda la gente que nos están escuchando a que también colaboren en los 125 años, pero también que dejen la huella de este hostal ya más que centenario.